Comenzando el ejercicio 1 que me dice lo siguiente. Si la velocidad angular de la barra B es 4 radianes por segundo, determina la velocidad del bloque corredizo C en el instante que se muestra. Se brinda la siguiente imagen. Una barra B, una barra BC, ambas ancladas en B. La barra B está fija en A y está rota, con un movimiento circular. Simplemente hay una velocidad angular de 4 radianes por segundo. Al moverse esta barra, se va a mover este punto B y va a hacer desplazar a todo este elemento, toda esta barra BC. Con ese movimiento va a hacer que se mueva el punto C y se va a desplazar hacia la derecha. Tiene un movimiento restringido en el eje horizontal, en el eje X, vale decir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Antes de empezar a resolver, se pueden diferenciar algunos elementos. Si esto es 60 grados, 60, esto es 30, se puede sacar esta distancia, lo cual se lo va a hacer rápidamente, porque las longitudes van a ser importantes bajo esta situación. Muy bien. Muy bien. Esta distancia simplemente va a ser 200 milímetros o 0,2 metros por el sen de 30, porque está al frente del ángulo. Esto al final sale 0,1 metros, todo en metros. Los milímetros no nos van a servir de mucho. Lo propio con este elemento, toda esta vertical de B a C. ¿Qué es lo que se tiene? De B hasta C, lo que se tiene es 200 milímetros o 0,2 metros por el coseno de 30, porque está al lado de este ángulo 30. Ese resultado va a ser 0,17 metros. 0,2 por coseno de 30, 0,17. 0,1, 0,17. Muy bien. Por el momento pareciera que eso es suficiente. Esto es 150. Si hace falta analizar algo más, se lo va a hacer después. Este ángulo es 30, esto es 60. Perfecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Al final, lo que se pide es calcular la velocidad del bloque corredizo C. Toda esta barra BC, todo este cuerpo, tiene un movimiento compuesto. Este punto rota, por ejemplo, podría rotar a esta posición, y la otra barrita más o menos va a estar así, de esta forma. Esta barra que se ha desplazado, la barra BC, tiene un movimiento compuesto de traslación con rotación. Es justamente donde radica el problema. Ese es el punto. Hay que analizar con mucho cuidado a esta barra BC. Hay que analizarla con mucho cuidado. ¿De qué forma? Aplicando la expresión vectorial que nos dice la velocidad en B del punto B va a ser igual a la velocidad de C más la velocidad angular de la misma barra BC, producto vectorial de el vector R, el vector posición de B respecto de C. ¿Qué quiere decir esta expresión? Velocidad de B de este punto B. C, a toda esta barrita BC. Omega de BC, la misma barra BC. Producto vectorial de R de B desde C. Es decir, un vector que llegue a B, pero desde C. Que parta de acá y llegue hasta acá. Nada más. ¿Qué es lo que se puede hacer? De entrada, se pueden ver muchas cosas. C solo va a tener una componente en X y, bueno, hay que analizar ya en base a cada elemento con sus componentes.
en sus componentes. Por lo pronto, ¿qué se puede decir? Se desarrolla de la siguiente manera. La velocidad en B, esto va a ser igual a la velocidad en C, igual como vector, no estamos escribiendo sus componentes aún, más el omega, la velocidad angular de la barra BC, de toda esta barrita. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No podemos saber exactamente qué es lo que pasa. Esta velocidad de acá es así. Si es en este sentido, según la regla de la mano derecha, el vector omega, la velocidad angular, está entrando al plano. Por tanto, sería negativo. Más al contrario, esta barrita pareciera que está girando de esta forma. De esta forma. Se podría asumir esta forma. Omega BC. Omega BC. Como es antihorario, este omega BC va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que se va a tener es un vector de 0, punto y coma, 0, punto y coma, y acá el módulo de omega BC. Positivo dado de que se está asumiendo de esta manera la velocidad angular, BC. Producto vectorial. ¿Producto vectorial de qué? De un vector que llegue hasta B desde C. ¿Qué es lo que habría que ver? AB desde C. Quiere decir que el vector va a ser de esta forma y sus componentes van a ir de esta forma también. Aproximadamente, claro. Este es el vector AB desde C, así, parte de C, llega hasta B. Sus componentes son estas, nada más. Es relativamente simple porque en X simplemente sería una componente de 0,1 y en Y sería una componente de menos 0,17. En Z no hay nada. En Z no hay nada. Se tiene entonces 0,1 punto y coma menos 0,17 punto y coma 0. Ya se ha escrito todo menos las componentes de la velocidad en B y de C, que por lo pronto no se lo conoce en realidad, no se los conoce. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora sí, reescribiendo. Velocidad de B en X, punto y coma, la velocidad de B en Y, punto y coma 0. Bien, esto va a ser igual a el vector de la velocidad en C. Sería velocidad en C en X, punto y coma, componente en Y, punto y coma, en Z, el cual sería directamente 0. Más el producto vectorial de estos dos vectores, el cual resulta ser lo siguiente. Aplicando el producto vectorial, lo que se obtiene es 0,17 omega BC, punto y coma, 0,1 omega BC, punto y coma, 0. Ya se ha desarrollado el producto vectorial cuyo resultado es todo este vector. ¿Qué es lo que se puede hacer en todo caso? Hay que analizar ciertas cosas. Para empezar, la velocidad de C en Y no existe, es 0. El punto C, todo este cuerpo C, solo se mueve en el eje horizontal. No tiene ningún movimiento vertical.
la velocidad de C en Y va a ser directamente 0. 0. Además de eso, B en X existe, B en Y existe, por supuesto, C en X va a existir, no hay ningún lío. Omega BC es otra incógnita, que no se conoce por el momento. Reescribiendo el sistema que se puede armar, igualando las componentes en X, todo en X, y luego todo lo que es en Y. Igualando las componentes, ¿qué es lo que se tiene? La velocidad de B en X va a ser igual a, y esto simplemente ya solo es copiar, C en X más el 0,17 veces el omega de la barra BC. Muy bien, la velocidad de B en Y ahora va a resultar ser 0, lo cual no hay necesidad de colocar, directamente 0,1 por el omega BC. Simplemente se han igualado componentes en X y componentes en Y aparte. En Z no tiene sentido porque todo es 0. Al final no nos brinda ninguna información. En X, en Y. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Analizar las variables que se tienen. Acá en realidad la velocidad en B, en X y en Y no se las conoce. Y acá está omega BC y omega BC. Y la velocidad en C de C en X. Si se pudiesen obtener estas dos, esto se volvería en un sistema con dos incógnitas. ¿Cuáles dos? Velocidad de C en X y la velocidad angular de la barra BC. Nada más. La barra, el punto B, pertenece a la barra AB. Es este punto en realidad. Es este punto. El punto B se traslada, pero pertenece a la barra AB. Y como se conoce que la velocidad angular de AB es 4 radianes por segundo, y también se conoce esta distancia, 150 milímetros o 0,15 metros, se puede determinar la velocidad de este punto B. ¿Cómo? De la siguiente forma. Para B, ¿qué es lo que se tiene? Para B, la velocidad en B de este punto va a ser así, aproximadamente, exagerando el vector un poco, de modo que se note, va a ser perpendicular a todo este brazo. Perpendicular. ¿Qué es lo que se tiene en todo caso? Según teoremas de geometría, si acá se traza la vertical, este elemento forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Su perpendicular, el cual resulta ser este elemento, va a formar con la vertical el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que todo este ángulo va a ser 60 grados también. Muy bien, no hay mucho lío. Y esto justamente es la velocidad B. La velocidad del punto B. El vector, vale decir. Acá, formando un ángulo de 60 grados con la vertical. Esto facilita mucho la situación porque así ya se puede descomponer todo. En todo caso, el módulo de B, la velocidad en B, va a ser igual a el R de AB, la distancia de AB, por el omega de AB. Ambos valores son conocidos. Esto es 0,15 metros y el omega de AB, 4 radianes por segundo. Directamente el resultado de esto es 0,6 metros por segundo. La velocidad del punto B. Pero se necesitan las componentes en X y en Y. Muy bien, no hay mucho lío. ¿Por qué? Porque ya se conoce este ángulo. La velocidad de B en X, que va a estar acá, va a ser velocidad de B por el sen de 60. Sen de 60 grados. Aproximadamente un vector que va a estar por aquí. ¿Sí? La velocidad en B
en X. Y en Y va a estar acá, nada más. Y esto va a estar la velocidad de B en Y. Muy bien. B en Y, B en X. Relativamente simple. En todo caso, ¿qué es lo que se tendría? La velocidad de B en X va a ser igual a 0,6, que sería la velocidad de B, por el sen de 60. Positivo todo, no hay lío, no hay ningún problema. 0,52 metros por segundo, todo en el sistema internacional. Y en Y se tiene algo muy similar, la velocidad de B en Y. En este caso sí va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esta velocidad en Y va hacia abajo. Esta va hacia la derecha, positivo. Pero esta va hacia abajo, negativa. Muy bien. En Y va a ser menos 0,6 igual, la velocidad en B, por el coseno de 60. Y esto va a ser igual a menos 0,3 metros por segundo. Muy bien. Dicho todo eso, se puede reemplazar ambas expresiones en este sistema. En nuestro sistema. Si se reemplazan ambos elementos, 0,52 y menos 0,3, con su respectivo signo, por supuesto, si se reemplaza acá, ya se tiene acá un sistema de 2×2, cuyas únicas incógnitas son las velocidades en C en X, que es de por sí la única velocidad que tiene C, porque no tiene velocidad en C en y el omega BC. Simple. Lo que se tiene ahora es, reemplazando componentes, dos puntos, ¿qué es lo que se va a tener? Se reemplaza la velocidad de B en X, 0,52 acá, esta velocidad menos 0,3 acá. Y este sistema se vuelve un sistema de 2×2. Haciendo el despeje violento, la velocidad de C en X va a resultar ser 1,03 metros por segundo. Todo en el sistema internacional. Sin ningún problema. La velocidad C en X, de por sí que es la única, es 1,03 metros por segundo. La velocidad del punto C. Esta es la respuesta.